enorme como tus ganas de probarla. Así es la nueva XT Ibérica, una hamburguesa con la deliciosa carne XT a la parrilla, queso cheddar, jamón, cebolla y salsa coronada con un delicioso pan. Vení a Burger King y disfrutala a tu manera. Ya la vamos poniendo 2 veces y seguramente la pondremos muchas veces más, porque esta acción de cumplimiento no tiene ningún sentido, ni práctico ni jurídico. No tiene sentido ponerla al doctor Parada. La pregunta está en por qué no se menciona o no se analiza o no se identifica primeramente si la acción de cumplimiento es pues la idónea, ¿no? Es la procedente para poder solucionar este problema de ausencia o de suplencia, ¿no? Del gobernador y el vicegobernador. Entonces, se van prácticamente por lo que yo veo al fondo del asunto, sin ver primero la parte previa de la procedencia. Entonces, para mí, antes de irnos a un análisis jurídico-político o más político, en el ámbito estrictamente procesal jurídico, ha debido examinarse si la acción presentada por los asambleístas del MAS de cumplimiento corresponde o no para hacer cumplir el artículo 25 del estatuto departamental. Entonces, bueno, entonces, ¿cómo analizamos? Vemos el artículo 25 y claramente al identificar lo que se demanda, lo que se acciona, el cumplimiento del artículo 25 del estatuto, el artículo 25 es una norma enunciativa, declaratoria, que deviene de un capítulo de el gobernador, cómo se lo elige, cuánto tiempo de su mandato, qué pasa cuando está ausente, temporal o definitivamente. Entonces ese artículo dice, en caso de ausencia del gobernador, operará la suplencia del vicegobernador. Y después sigue en el numeral 2 al revés. ¿Ya? La suplencia procederá cuando exista ausencia temporal del gobernador. Entonces, lo primero que hay que identificar es en la norma que se pretende hacer cumplir mediante la clase de acciones, ¿qué clase de norma es? ¿Es una norma declarativa, enunciativa, o es imperativa y susceptible de ser ejecutada inmediatamente? Entonces, a simple vista, tras los primeros parámetros que uno ve del artículo 25, se ve que no es una norma de carácter imperativo. ¿Qué significa imperativo? El primer requisito en el ámbito de aplicación de una acción de cumplimiento. Imperativo significa que el juez, según la jurisprudencia constitucional, no puede soslayar, dice, no puede excusarse de su cumplimiento bajo ningún motivo. Entonces, yo acá no veo una norma totalmente imperativa. El gobernador de Santa Cruz, en este caso, está muy distante de ser suplido en su función, pese a estar detenido fuera de la jurisdicción departamental, digamos. ¿Cómo lo podemos entender esto? Así debiera ser. Yéndonos al tema estrictamente jurídico de la interposición de esta acción de cumplimiento, yo le digo categóricamente que esta acción debió ser por la aplicación del artículo 30 del Código Procesal Constitucional, del artículo 66 del Código Procesal Constitucional, que habla de la improcedencia en esta clase de acciones y el desarrollo jurisprudencial. Esta acción ha debido ser declarada improcedente en la admisión. Y todavía está a tiempo el tribunal de declararla sin entrar al fondo, a eso me refiero yo, ¿no? Entonces, mediante esta acción, para mí no es la vía idónea para tratar el tema de ausencia y de suplencia del artículo 25 respecto del gobernador. Doctor, ¿cómo se ve la figura del vicegobernador en toda esta situación, digamos, que está pasando la gobernación de Santa Cruz? Con el gobernador, se dice, de acuerdo al Código Civil, no ausente, porque se sabe dónde está, ¿no? Pero con la poca posibilidad de recibir visitas, digamos. Pero pese a sí se dice, está gobernando desde Chonchocoro, ¿no? Y el vicegobernador aquí en Santa Cruz como que, bien gracias, digamos, ¿no? Porque tiene un cerco político y
como que cierto grado de desconfianza por quienes forman parte del Ejecutivo, digamos. Mire usted, bueno, su pregunta en el sentido de que yo con la acción de cumplimiento me refiero a la improcedencia inicial y formal antes de entrar al fondo para ver este tema. Yo me refiero a que no es la vía. En este caso de que usted me pregunta, si mediante otra vía, que existen esas vías constitucionales y legales, se reclamara el tema, ¿no?, controversial de la ausencia del gobernador, la norma indica que ante la ausencia debería ser suplido por el vicegobernador. El vicegobernador no está de adorno, ¿no? Entonces, yo solamente me refiero a que esta no es la vía idónea, esta acción de cumplimiento, está tirada de los pelos para declarar. Absolutamente claro. No es la vía idónea. Pero hay un hecho también que es fundamental para nosotros. No podemos darle gusto al movimiento al socialismo de que no se mueva la gobernación. Hombre, háganlo por Luis Fernando Camacho. Él, es difícil que él esté pensando con amplitud en este momento. Claro, no debe querer dejar de ser porque piensa que se lo va a olvidar, y nada peor para un político injustamente detenido que se lo olvide. No lo vamos a olvidar. No es un asunto de afecto, es un asunto de justicia y de corrección. No es un asunto de, bueno, ya está, ya hubo otro a rey puesto, como a rey ido, rey puesto. No. No se trata tampoco de afectos personales, simplemente que no es correcto que el gobernador esté secuestrado y con un juicio que no tiene idea cómo lo van a hacer, y después de haberle violado sus derechos, porque pareciera que para mucha gente se olvidó ya el tema de la violación a los derechos personales del gobernador y su esposa. Y lo vamos a dejar ahí. ¿En serio? ¿Les parece que hay que dejarlo ahí? ¿Por qué? Se han violado los derechos del gobernador. Y el gobernador y el gobierno y el gobernador de la cárcel tienen que ponerlo claro cómo se hizo la instalación de la cámara que compraron en el Ministerio de Gobierno. Tienen que decirlo y tienen que reconocerlo. Y entonces, probablemente cuando lo tengan que reconocer, no les va a quedar otra que decir, bueno, frente a los hechos tan claros, definitivamente Chonchocoro no es el lugar para Luis Fernando Camacho y será Palmasola en Santa Cruz. Digo yo, ¿no? Digo, no debe ser tan difícil. En fin, vamos a ir al corte y cuando volvamos, el tema de don Rómulo Calvo y las imbecilidades dichas por la gente del movimiento socialismo, que ahora se les ocurre hablar de democracia y no tienen la más peregrina idea de lo que se trata. Vamos al corte y volvemos al tiro.